¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Cross, a los videos más entretenidos. Vamos por la narración de la parte número 13, ya faltando una nomecita más, o sea, esta y la otra, del volumen número 14 de Danmachi. Y les recuerdo, chicos, que si no están suscritos, no han visto la legendaria noticia que ya salió, y es sobre el volumen número 17, la cual dejé en la comunidad y la cual nuestro querido amiguísimo Termi nos dio el favor de traducir la sinopsis, la cual está... Vamos a darle, suscríbanse, perros. Ahora sí, vamos a darle. Bel veía a su queridísima elfa durmiendo, o eso pensaba, a su adolorido cuerpo resistir aquellos abates que le estaban sometiendo. Solo quería que todo terminara ahí, con un suave sueño. No quería verla sufrir de nuevo, ni nosotros tampoco. Quería gritar y gemir y romperse en cientos de pedazos. Quería aullar hasta que toda su energía se hubiera ido. Pero si podía sentir el dolor, entonces podía moverse. Escuchó su alma llorar para que se pusiera de pie. El aventurero se convirtió en una bestia y masticó los fragmentos de la vida que podían resistir en este momento. A medida que la luz brillaba ante sus ojos, lo que quedaba en su racionalidad humana recordó una historia. Era la historia de Belius el guardián. El guardián elfo era un caballero triste e inflexible, amado por una elfa del lago, como un mártir de amor hasta el final, y murió en sus brazos. Bel le rogó al héroe elfo que le diera la fuerza para proteger lo que le importaba para él. Acarició el cabello de Ryu suavemente. Su sonrisa desapareció entonces. El hombre se puso de pie, solo. El Juggernaut, que sabía por instinto que sus presas estaban vivas, corrió a esperarlo en la salida del pasillo. Pero apenas llegó, un fireball lo recibió. Los rayos de las llamas surgieron del pasillo y tallaron un camino de fuego furioso hasta el centro de la habitación. Lentamente el chico avanzó por ese camino en llamas, arrastrando remolinos de chispas con su cabello blanco balanceándose. Apareció el aventurero. Se detuvo lo suficientemente cerca para que el Juggernaut lo alcanzara de un salto. Entonces el Juggernaut dejó escapar un grito de guerra y se lanzó hacia adelante. En medio de su embestida se congeló. La presa levantó la vista y una sonrisa. Una oscura y fugaz sonrisa. Ese cuerpo tan maltratado que era difícil de encontrar, que era difícil que no encontrarle alguna herida, sonreía. Que parecía listo para desvanecerse en cualquier momento. La sombra de la muerte estaba sobre el chico. El dios de la muerte se había acercado y le había dado un regalo a este. En otras palabras, el fin prometido, la victoria o la derrota. Le importaba poco la presa ante el Juggernaut. Un enfrentamiento cerrado. Los dos ojos rojizos se encontraban en una disputa entre la vida y la muerte. Bel no había renunciado a su vida, antes venía a dar toda por su vida, todo por ella. El chico tenía la intención de matarlo. Intentaría vencerlo. Convertiría al Juggernaut en una llama blanca y lo quemaría hasta las cenizas. El pecho del monstruo se estremeció. Un monstruo de la calamidad que extendía masacres mecánicamente donde quiera que fuera. No debería haber sentido esa emoción, esa alegría. El Juggernaut dio gracias por haber conocido a ese humano. Se conmovió profundamente por el hecho de que este hombre se estaba ofreciendo para él. Hagámoslo. El monstruo dio la bienvenida a las palabras del chico con un rugido de alegría que dividió los cielos. Ryu, por su parte, empezó el camino de la muerte. Aquel paredón invisible que la separaba de sus hermanas en sus constantes sueños, ahora ya no estaba. Su camino era libre para ir con ellas. Y ella empezó a avanzar, emocionada. Por fin podía encontrarse con ellas nuevamente. Ryu comenzó a caminar hacia la luz.
buscando la salvación. Pasó el límite de la oscuridad, solo un poco más lejano de lo que ya estaba en la orilla, aquella orilla distante. Escuchó: no puedes. En ese mismo momento, una de las hormas que nunca antes se había girado hacia ella, finalmente mostró su rostro. El cabello rojo se balanceó, los ojos verdes perforaron a Ryu. Había estado buscando la luz, pero a sus pies ahora no avanzaban. Lion, no puedes venir aquí. No te dejaremos. Las cejas se alzaron en plano de rechazo. Los labios, que siempre fueron tan justos, la negaron. Alice habló como si estuviera tratando de hacer que Ryu se diera cuenta de algo, de que no debía huir. La mirada de Alice pasó de Ryu hacia la oscuridad más allá. Si vienes aquí, te arrepentirás. La poderosa voz de Alice hizo temblar las manos de Ryu. Ryu había perdido las ganas de vivir. Alice tan solo le repetía las palabras que Bell le había dicho. Tú no has perdido la justicia, la llevas dentro de ti. No seas mentirosa. Tu justicia, tu esperanza, aún no ha muerto. La justicia que Ryu había estado buscando desde el día en que murieron sus compañeras era la esperanza. Era como Bell había dicho. Ryu les había traído ayuda, salvación y esperanza. Las acciones de Ryu habían llevado a la esperanza de alguien más. Eso es lo que Bell había estado diciendo todo este tiempo. No existía la justicia universal, pero esta era la justicia de Ryu, una esperanza que iluminaba el futuro. Finalmente, Ryu se dio cuenta de lo que significaba la justicia que vivía dentro de ella. Mientras lo hacía, los otros miembros de la familia Astria se giraron hacia ella, como festejando que por fin había encontrado el camino de su corazón. Junto a Alice, Kaguya empujó a Ryu hacia la oscuridad. No huyas. Lyra sonrió con malicia, con sus manos entrelazadas dentro de su cabeza. Haz tu mejor esfuerzo, golpéalos. Solo Ryu no podía perdonarse a sí misma, no podía aceptar su pasado. Al pensar en ello como un crimen, estaba tratando de castigarse a sí misma para poder dejar de sufrir. Los puños de Ryu se relajaron y colgaron flácidos a sus costados. Lion, la voz de la chica que tanto amaba, sonó alta y clara. ¿Qué significa la justicia para ti? La garganta de Ryu se estremeció. Antes de darse cuenta, estaba llorando incontrolablemente. Reprimió sus desesperados lamentos, respondiendo con su verdadero deseo. Yo quiero salvarlo. No la suave luz en la orilla lejana, sino las profundidades de la oscuridad donde la crueldad de la esperanza se había perdido. Ella no quería estar al lado de Alice y las demás, sino al lado del chico que estaba vivo ahora. Quiero volver al bar con él, no al pasado donde su familia, sino al futuro. Alice sonrió. Su sonrisa era como el sol diciéndole que lo había hecho bien. Lion, no debes huir. No debes dejarlo ir. Ryu sonrió. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No había tristeza en sus sollozos, ni oscuridad. Les dio la espalda entonces a sus compañeras y empezó el camino de vuelta a la oscuridad. Entonces Ryu abrió los ojos. Había pasado el pesante de la muerte. Había superado aquel tramo que la separaba de la vida. Las primeras sensaciones que sintió fue un dolor ardiente y un letargo aplastante. Luego la soledad de haberse quedado sola. La calidez que la había envuelto ya no estaba. Ryu salió con su firme convicción que iba a salvar a Bell. Pero aquel hombre que ella amaba, ya se estaba enfrentando a la calamidad.
Era impresionante. Casi era como si pudiera ver los vestigios de su vida peleando, pero a un nivel de que Ryu no tenía idea que se podía llegar a realizar. El impotente monstruo saltaba por todos lados lanzándole estacas que eran derribadas una a una por aquel héroe albino. Todo esto mientras trataba de predecir el siguiente aterrizaje del Juggernaut para cogerlo con la guardia baja. Cuando el Juggernaut, con sus rugidos odiosamente alegres, pasó al combate cuerpo a cuerpo, Bell lo cambió por la daga de Hestia. Era un arma de alta velocidad con doble filo. Alternando entre la cuchilla negra azabache y la blanca brillante en su mano derecha, Bell contrarrestó con éxito la estrategia de golpear y correr del monstruo. Incluso encontró tiempo para cortarle la cola y cortar algunas de las escamas del hombre lagarto que estaban colgando del cuerpo de aquel monstruo. Entonces ambos combatientes notaron la mirada celestial de la hermosa elfa, que tenía sus ojos abiertos hasta más no poder, que al cruzar la mirada con aquel monstruo se traumó nuevamente, pero era algo diferente. Era un trauma que se retorcía dentro de ella, pero por un breve momento concentró todas sus fuerzas. Su corazón se tranquilizó y, como aquella tempestad que viene después de la calma, arremetió con todas sus fuerzas. Tal fuerza fue tan sorprendente para el Juggernaut que no previó el tremendo patadón que le llegó junto a las espadas de hueso que ahora estaban clavadas en la hendidura de su armadura y en el brazo derecho. Entonces miró a su querido albino y le dijo que ella no dejaría que jamás la protegiera sin ella no hacer nada, que no podría llegar a ser la elfa del lago, o sea, del cuento. Que si tenía que ir hasta el infierno con él, lo haría. Bell sonrió cuando sus fuertes palabras lo alcanzaron. Asintió hacia ella, con su cabeza ensangrentada y llena de cicatrices. El texto sagrado en la daga Hestia sostenía en su mano pulsaba con una luz, como si ardiera con una renovada pasión por luchar. Parados lado a lado, el humano y la elfa lanzaron su contraataque. Pero el tercer protagonista de esta batalla estaba sumamente molesto. Su sueño, su anhelo, era una pelea a muerte con aquel humano blanco. Loco de ira, atacó a la elfa para que, por su sorpresa, a pesar de sus heridas, luchaba con un espíritu que jamás le había conocido desde que se enfrentó a ella por primera vez. Esquivaba y se defendía ferozmente y le gritaba: voy a acabar contigo. Tan solo en ese momento el Juggernaut se dio cuenta que estos dos tenían mucho más en común de lo que él creía, que eran dignos de ser cazados por sus garras. La batalla de ida y vuelta, ataque tras ataque, se extendió por más de 5 minutos. Los cuerpos heridos empezaron a sentir el cansancio de los múltiples traumas, tirones y heridas. La batalla no se había fraccionado en buscar un golpe contundente, sino en desgastar al enemigo. Pero entonces el canto de la elfa se escuchó fuertemente. Bell entendió que debía quitarle aquella armadura. Entonces preparó su golpe más poderoso, Argo-Vesta. El Juggernaut quedó en medio de dos magias que eran sumamente peligrosas para su cuerpo reconstruido. Lo único que quedaba era lanzarse al ataque. Era lanzar aquel ataque del monstruo Rex del piso para atacar con las estacas. Pero Bell, con su Argo-Vesta, respondieron, enviando por la tierra, al igual que el Juggernaut, el poder suficiente para que el piso que estaba debajo del brazo del Juggernaut se fraccionara. Así, el brazo derecho esquelético del monstruo explotó en el ataque de Bell. Quedándose por un momento sin fuerzas, el Juggernaut tomó la verdadera decisión. Era el todo o nada. Se lanzó a atacar a aquel humano que estaba descubierto, que no tenía defensa. Pero entonces, cuando sus garras iban a atravesar a aquel humano, aquella chica que todavía seguía cantando, su magia lanzó sus dagas arrojadizas,
clavándose en las garras de aquel monstruo y desenfundándolas desde su mano. También lanzó su espada, la cual en ese momento se dio cuenta que tan diferente hubiera sido si ella se hubiera movido, si ella hubiera hecho algo en el momento que murió su familia. Los restos finales de la magia de Bel atravesaron el cuerpo poderoso, el cuerpo pobremente en este momento defendido del Juggernaut, explotándolo despiadadamente desde el interior. Solamente le bastó un lanzamiento rápido, un fireball dentro de su cuerpo. El cascarón restante en el lado izquierdo salió volando de su cuerpo cuando el rayo de fuego detonó. La armadura del soldado obsidiana también se hizo añicos en el suelo, en un remolino de chispas. Más rápido que cualquiera, más lejos que todos, sonó el canto de aquella elfa. Bel había sido arrojado hacia atrás por su propio ataque. El asombro llenó los ojos rojos del monstruo. No sabía qué le venía. Entonces Ryu disparó. Viento luminoso. La magia fue activada. Enormes orbes de luz envueltos en viento verde se materializaron. 47 de ellos, para ser exactos. El ataque mágico en el que había vertido cada gota de su fuerza mental había comenzado. La corriente de orbes de luz voló hacia el monstruo. No había escapatoria de esa tormenta de destrucción. Sin embargo, el Juggernaut escapó. La mirada incrédula de Bel se quedó atónita. El monstruo había saltado con tal poder que parecía que su rodilla derecha se rompería al doblarse. Los orbes de luz se tragaron su cola y volaron su pierna derecha en la espinilla hacia abajo, pero aún así voló a través de los aires. Habiendo perdido su objetivo, la tormenta de orbes brillantes pasó por encima de Bel mientras gritaba frustrantemente y chocó contra la pared de la habitación. El monstruo había evadido el golpe letal. Bel hizo una mueca mientras la reverberación sacudía el aire, pero no Ryu. Conozco tu velocidad mejor que nadie en el mundo. Había mantenido 10 de las 47 orbes a su lado. Había predicho esto. Había adivinado que el monstruo de la calamidad probablemente evadiría incluso la magia más poderosa lanzada en el momento ideal. Incluso con el sacrificio de su amiga más cercana no había podido eliminar completamente al Juggernaut anterior. Había mirado la situación actual con un realismo imperturbable y anticipó por completo la capacidad del monstruo para evadir el ataque. Desde su posición en la pared más lejana de la habitación, el Juggernaut miraba junto a Bel, debajo de él las 10 esferas brillantes. 10. Ese número era especial para Ryu, el número de irreemplazables compañeras que había perdido. Estos orbes, más grandes que todos los demás que a ella había producido, flotaban alrededor de su espalda. Y se lanzó hacia adelante. Ryu había aprendido de sus repetidas batallas contra el Juggernaut, así que eligió un ataque a rango 0. No podía dejarlo ir, tenía que acercarse. Y aunque no podía acelerar tan rápido como le hubiera gustado porque una estaca le había herido el muslo, saltó hacia adelante con un grito: "Noin Nis". Como si respondiera a los nombres de las 2 orbes brillantes, explotaron a las suelas de las botas de Ryu. El sonido de la luz se deslizó en el oído de Bel mientras Ryu aceleraba con una velocidad explosiva. Los orbes de luz envueltos por los vientos le había dado un increíble impulso hacia adelante. Ryu se convirtió en un viento huracanado que cortó a través del aire tan rápido que dejó al tembloroso Bel al asombro del Juggernaut en polvo, como si estuviera lanzándose 2 orbes de luz precipitándose hacia el monstruo. El Juggernaut se apresuró a empujar su brazo derecho, que ahora faltaba la mitad inferior. Una descarga de estaca surgió de las articulaciones entre su brazo y su cuerpo. ¡Hasta! ¡Laña! Ryu una vez gritó los nombres de sus compañeras y disparó 2 grandes orbes de luz. Uno fue liberado desde su costado y aterrizó sobre el brazo izquierdo que sostuvo cerca de ella, cambiando así su curso en el medio del aire. Se giró en el ángulo recto, evadiendo la lluvia de estacas en el momento justo.
Inmediatamente la segunda esfera brillante explotó en la suela del zapato derecho. Una vez más voló hacia adelante. El arco que dibujó en el aire era como un rayo. Como el espacio entre Ryu y el Juggernaut se desvanecía casi instantáneamente, el monstruo pateó la pared con el pie izquierdo en un intento de escapar. Ella lo siguió, gritando: "No escaparás". Ignorando el viento de frente a la ley de la inercia por igual, giró su cuerpo crujiente por pura fuerza de voluntad y aterrizó en la pared donde el monstruo había estado hace unos segundos. Así volvió a volar. La mirada del Juggernaut vaciló mientras miraba la forma rugiente hacia él. Estaba usando su magia como nunca antes para moverse a través del aire. Su salto de alta velocidad venció al asombroso Juggernaut en su propio juego. Por suerte, su imprudente estrategia de transformar su magia en fuerza propulsora probablemente no carecería de consecuencias. Los tacones de sus botas desaparecieron, dejando al descubierto las ardientes suelas rojas de sus pies. El brazo izquierdo en el que había lanzado un orbe para cambiar la dirección también estaba fracturado. Sin embargo, su cuerpo no estaba roto. Podría tomar todas las habilidades que tenía para resistir su poder maligno, pero no permitiría morir hasta que matara a ese monstruo. Se disparó a sí misma con su propia magia, haciéndole que su carne humeara, su piel ardiera, y aún así, el vuelo de la elfa continuó. Amigas mías, denme su fuerza. Junto a su familia, ella mataría a aquel enemigo. La persecución estaba a punto de acabar. Curiosamente era un combate aéreo entre dos oponentes sin alas, como arrastrándose hacia arriba por escenas que se desplegaban como polvo de estrellas cruzando el cielo nocturno. Bell se puso de pie, con sus ojos muy abiertos. Era como un animal incapaz de hacer más que mirar las estrellas en el cielo. Él vio el rastro de la elfa mientras danzaba por el aire guiada por los 10 orbes de luz, con su larga capa ondeando como alas espléndidas. Realmente era una visión de alas de la justicia. La espada de la chica misma se esforzaba por superar al monstruo. Por fin, esa chica con el nombre de Astria, la diosa de la justicia, tallado en su espalda, tenía el monstruo de la calamidad en sus manos. Ya con tan solo 3 orbes en su poder, lanzó a Kaguya. Como si respondiera al grito de una compañera de armas, el orbe se precipitó hacia adelante como un espadachín lanzando viento cortante. El orbe pulverizó la última sección restante del brazo del monstruo, su última arma. El impacto de la explosión envió el cuerpo del monstruo a volar por el aire. Ryu se elevó muy cerca de él y luego pasó más allá de él, bailando sobre su cabeza en un instante en que su poderoso impulso se desvaneció. Su cuerpo giró lentamente como si el tiempo se hubiera alejado de ese pedazo de aire. Sus piernas estaban estiradas hasta el cielo, su cabeza hacia el suelo. El Juggernaut retorció su cuerpo masivo para mirarla hacia arriba, directamente desde abajo. Lyra invocó la esfera brillante tranquilamente y se acercó a sus pies mientras comenzaba a caer. Era como la hermana mayor empujándola hacia adelante. Las lágrimas se juntaron en los ojos de Ryu al momento del siguiente impacto. Golpeó sus pies, se convirtió en una estrella fugaz cayendo hacia abajo. Alice. El último orbe de luz voló hacia la palma de Ryu. Había querido ser juzgada, había querido la redención, había querido morir y unirse a sus amigas. Había tenido miedo de superar el pasado. Había estado aterrorizada de olvidar el pasado. Si hubiera podido, habría recuperado su pasado y hubiera hecho lo correcto. Pero ahora, ella quería un futuro. El enorme cuerpo del monstruo se acercaba. Había perdido ambos brazos, pero sus ojos rojos todavía la miraban aturdidos. Al igual que ella, este símbolo de su pasado estaba maltratando desde arriba hacia abajo. Ryu sostuvo el orbe de luz en su mano derecha y lo levantó. Estaba segura que en la luz de la hermosa esfera brillante vio la mano de su amiga encima de la suya. Una lágrima cayó de sus ojos azul cielo mientras
hablaba con labios temblorosos. Adiós. Adiós a la sombra persistente de sus amigas. Adiós a esos días del pasado. Adiós al pasado que debía superar. Ryu se despidió de todo y entonces rugió. Una violenta explosión. La enorme esfera brillante se estrelló contra el pecho del monstruo, como si estuviera recibiendo toda la habilidad de la chica que había protegido a Ryu, le había salvado, florecido en un círculo de luz. Incapaz de defenderse sin siquiera un grito moribundo o un rugido de furia o resentimiento, el Juggernaut estalló silenciosamente en pedazos. Una melodía penetrante de luz y viento resonó cuando el cuerpo del monstruo se transformaba en innumerables fragmentos. Ryu observó cómo los fragmentos que caían se convertían en cenizas como cualquier otro monstruo, y luego cerró los ojos. Sus lágrimas se dispersaron en el aire. Ryu y los restos del Juggernaut llegaron al centro de la habitación como una lluvia de meteoritos mientras las cenizas del monstruo se remolinaban en la neblina humeante. Bell observaba incapaz de lanzarse al lado de Ryu, así que se arrastró. Vio una figura de la elfa flotando a la distancia. Poco a poco, su silueta se enfocó y la figura salió del humo. Era la maltratada Ryu. Ella lo miró a los ojos y curvó sus labios ligeramente. Bell le devolvió la sonrisa aliviado. La habitación estaba completamente inmóvil, aparte de ellos dos. Habían derrotado la calamidad. Y listo, chicos, aquí se las dejo. Ya queda un tramito chiquitico para contar qué sucedió con estos dos hermosos personajes en el volumen número 14, parte número 13. Recuerden, suscríbanse. Esta vez no les dejé el suscríbanse así, porque pues estaba muy buena la lectura. Entonces, ahora sí, chicos, me despido y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bye bye, que es esta semana. Nos vemos.